Bueno, saben que yo hice un pequeño resumen. No sé si ustedes se hacen algún resumen, pero lo que vimos hasta ahora, bueno, vimos una introducción de la carta de Juan, ¿no? Y en la clase pasada arrancamos viendo, digamos, la introducción, el prefacio a lo que es la carta en sí, ¿no? Vimos la preexistencia eterna, la manifestación eterna de Dios en el verso 2, la proclamación autoritativa en el verso 3 y 4, y en la fraternidad de la comunión que explicaba en el verso 3 y el gozo cumplido en el verso 4. Vamos a arrancar leyendo otra vez este primer capítulo de Primera Juan, y buen día, Claudia, y así nos vamos metiendo en el tema. ¿Les parece? Los leo. Voy a leer los primeros 4 versículos también porque es lindo. No, ahora vamos a leer la Biblia. Dice, lo que existía desde el principio, dice el verso 1, si ustedes lo tienen en su Biblia, mejor. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y ahora arrancamos donde vamos a empezar, ¿no? En el verso 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Se dieron cuenta de alguna característica en sí de esto que hemos leído, sobre todo desde el versículo 5? ¿Alguna característica en la forma de expresarse de Juan desde el versículo 5 en adelante? ¿Notaron ustedes algo en especial? Quiero escucharlos. Repite mucho la palabra sí. ¿Repite mucho? Sí. Sí. ¿Por qué? Si decimos, bien. Habla de la condición del hombre, que dice, ¿no? Habla de la condición del hombre. Bien. Gloria. Hacernos cargo. Hacernos cargo. ¿Y cómo lo dice? Y no se excluye. Se incluye. No se excluye. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? El apóstol Juan vieron que dijimos que él es muy categórico, ¿no? La verdad y la mentira. Hijos de Dios, hijos del diablo. La verdad y la mentira, ya lo dije recién. Él, digamos que es muy categórico, ¿no es cierto? Pero sin embargo tiene tanto, un amor tan especial que él dice
constantemente, Que si nos arrepentimos, dice, no, él se incluye. Si decimos nosotros que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Y no andamos en la verdad. Él se incluye. ¿Saben? Es muy bueno esto. sí, Es una buena enseñanza. hay que hacerse cargo. Es una buena enseñanza y aparte de no poner la vara del pecado en el otro. A ver, yo también Claro, tal cual. puedo cometer los mismos pecados. Y esto es bueno cuando hablamos con otro. Cuando nosotros tenemos que hablar con otra persona, manifestarle el amor de Dios, incluirnos en la situación. No levantar el dedo acusador y decir, che, mirá, estás pecando en esto. Sino, mirá, esta actitud que podemos estar teniendo, que podemos tener, nos lleva a pecar, nos lleva a alejarnos de Dios, ¿no? Este es el mensaje que nos anunciamos, Dios es luz y no en tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El apóstol Juan se incluía en la situación. Y esto es una forma de empatizar con la iglesia y de decir de una manera amorosa, no pongo una barrera entre yo que te estoy animando a vivir una vida santa y vos que estás teniendo tal vez problemas. Esto es algo que tenemos que aprender nosotros, los que estamos, los que nos capacitamos, los que aprendemos para ministrar a otros, para enseñar a otros. ¿Desde qué lugar hablamos? Incluirnos, porque nosotros no estamos exentos De nada. de caer en las mismas situaciones que aquellos con quienes hablamos. Sí, Lucas. Una cosa re bauta. Un misionero de cruzada estudiantil, en un tiempo nos decía, cuando salíamos a predicar, nunca se pongan de frente. Y tiene un poquito que ver con siempre al lado. Ujú. Datito que lo relaciona un poquito con esto, si bien habla del lenguaje no verbal, que hoy está medio de moda, pero como que está bueno, cuando vos te pones enfrente, es como que falta que hagas una cosa así y nada, te separaste, pusiste un muro acá. Claro. Ponerte de costado te ayuda más a poner la mano, a poner la mano en el hombro y a empatizar con el problema del otro. Por supuesto que uno no va a sentir el pecado del otro. Como tampoco también tenemos que cuidarnos del nuestro, ¿no? El Señor Jesús dice que miremos primero de sacar la viga de nuestro ojo, ¿no es cierto? Y siempre tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Pero qué bueno que es incluirnos en el problema del otro, porque cuando nos incluimos, cuando empatizamos, el corazón se afloja. Y Dios encuentra una tierra fértil para trabajar en mi vida primero y en la vida del otro después. ¿Amén? Muy bien. Ahora arrancamos con el estudio en sí. Dice el mensaje apostólico y sus implicaciones morales. Está allí el título. Yo lo tengo en la página 37, usted en la 35, ¿no? Y permítanme tomarme un sorbito de mi café. Te leo algo, Marcelo. Te leo algo antes que pases. Sí, decime. Dice A ver, escuchemos un poquito. en Lucas 6. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo, que es lo que estaba hablando, y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu ojo, ¿cómo te atreves a decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? Claro. Lo que estaba diciendo, cuando al otro le decimos, es pecador. De acuerdo a cómo nos ponemos, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, dice la introducción, dice,
El vínculo entre este párrafo y la introducción a la carta se encuentra en la palabra mensaje. Juan utilizó el verbo anunciamos, ahí dice otra vez la palabra en griego, y ahora lo utiliza con relación al sustantivo mensaje, angelia es en griego. Este mensaje no es una invención apostólica, sino lo que ha oído de él. El verso 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. De las declaraciones acerca del ser esencial de Dios, ninguna abarca más que Dios es luz. Y yo resalté esto, dice, el carácter de una persona estará determinado necesariamente por el carácter del Dios que adora. Escuchen bien lo que dice esto, ¿eh? El carácter de una persona estará determinado necesariamente por el carácter del Dios que adora. ¿Qué significa esto que dice? Lo vuelvo a repetir. El carácter de una persona estará determinado necesariamente por el carácter del Dios que adora. Al que adora. Al Dios al que adora. Bueno, es lo Por mismo. ejemplo, cuando decimos que tenemos que ser, o que tenemos de aspirar a ser parecidos a Cristo, ¿no? De tener todas las características que podamos parecidas a él, al que adoramos. Está refiriéndose a eso. Ajá, muy bien. ¿Quién puede ampliar? Y no es recontradictorio, o sea... A ver, yo... Sí, dale, Claudio. Ese pasaje que más o menos dice que nosotros, mirando acá descubierto como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu de Dios. O sea, que mirando la presencia, como un espejo la gloria del Señor, Claro. nosotros estamos transformados. Uh-huh. Y nos vamos pareciendo más. Nos vamos pareciendo. Popular, dime con quién anda y te diré quién eres. No, ese es el dicho popular. Dios. Y aplica perfecto. Ayer vimos mujeres generadoras de cambio, ¿sí? Y una de las cosas que decía, entre los cambios que había que tener, era alabar y adorar. Por eso ahora miro esto, porque esto te acerca a la esencia de Dios, ¿no? Claro. Entonces eso hace que se impregne el perfume de Dios en nuestras vidas. Pero para adorar y para conocer el carácter de Dios, tenemos que conocerlo a Él. Entonces, Claro. es fundamental porque si no, si lo tenemos que imitar, tenemos que saber. Claro. ¿no? Y desde lo humano a veces no podemos descubrir la totalidad. Necesitamos la revelación del Espíritu que nos muestre para que descubramos a ese Dios y querramos ser Y la ayuda del Espíritu Santo es elemental, porque solos no podemos. Porque por ahí nos ponemos una meta, yo quiero ser como Dios, Claro. pero resulta que no es un pensamiento Es un montón. que está distorsionado de la Claro. realidad de lo que es Dios. Entonces, en realidad estoy yendo en contra de lo que Dios quiere y me estoy exigiendo algo si creo en un Dios demasiado castigador, por ejemplo. Entonces, me estoy exigiendo algo para agradar a ese Dios castigador cuando Dios no es castigador, Dios es Claro. amor. ¿no? Entonces tenemos que conocer bien la esencia de lo que es Dios. Bárbaro. Qué bueno. ¿Y cómo conocemos esa esencia? Buscándolo. Con intimidad, ¿no es cierto? Conociéndolo. ¿Saben yo que pensaba? Cada vez que me ven con mi nieto, me dicen, ay, tiene algo de vos, ¿eh? Tiene algo de vos. Y yo digo, y tiene más del padre, y tiene más del otro abuelo, ¿no? Pero lo mismo, ¿quiénes tienen hijos acá? ¿Quiénes tienen hijos? Díganme que no le decían, no, es parecido al padre, es parecido a la madre, ¿no es cierto? En la medida que nuestra comunión con Dios se va profundizando, va creciendo, nos vamos pareciendo al Padre.
Esa es la realidad. En la medida en que vos tenés comunión con Él, íntima, lo buscás, lo adorás, lo alabás, buscás de su palabra, leés, te vas pareciendo. Y vos no te vas a dar cuenta. ¿Sabés? Yo me miro al espejo y no me veo parecido a ninguna de mis hijas. Pero ¿sabés que los demás lo ven? Y eso es algo impresionante. El otro ve los rasgos. Yo no los veo. Pero el otro lo ve. Y con el Padre pasa lo mismo. Tal vez vos sientas que sos el más pecador del universo. Y de verdad lo sentimos. Pero el Padre dice, te pareces a mí. No porque peque, sino porque yo estoy poniendo mi esencia en vos. Te pareces a mí. ¿No? Y aparte de la palabra dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Claro, eso es toda la humanidad, pero mucho más nosotros que somos sus hijos. En la medida que nuestra comunión se va intensificando, el carácter nuestro va cambiando conforme al carácter del Dios que adoramos. Me encantó esta frase, me encantó. Me gustó, porque marca la realidad de lo que Juan está queriendo explicar, ¿no? Dice, por tanto, Juan comienza escribiendo la naturaleza de Dios. En el verso 5 debemos analizarlo, no anularlo, analizarlo de varios ángulos. Dice, Juan hace una declaración absoluta. Dios es luz. No utiliza el artículo, al igual que Dios es amor, en 1 Juan 4:8, o Dios es espíritu, en Juan 4:24, o Dios es fuego consumidor, en Hebreos 12:29. En ninguna de estas declaraciones se emplea el artículo él. Acá hay algo absoluto. Dios es luz, dice Juan. La naturaleza de Dios es revelarse, como es propiedad de la luz brillar, y por lo tanto su revelación es clara y de absoluta pureza. Dios, como ser personal, es un ser infinito en todos sus atributos y es trascendente, pero desea ser conocido y por eso se ha revelado. ¿Quién puede buscar ahí Isaías 57:15? Alguien que lo tenga a mano. Si tengamos la Biblia a mano, me gusta que vayamos leyendo algunos pasajes. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Qué bárbaro, Y Él desea revelarse a nosotros. ¿Qué pasa si en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, prendemos una lucecita? Se hace la luz, ¿no? Empieza a iluminar. Es imposible, la oscuridad no puede ante la luz. No hay manera de que la oscuridad pueda ante la luz, salvo que Dios haga que esa oscuridad sea tan densa como lo hizo en Egipto, ¿no? Con las plagas, pero es el mismo el que lo hace. Pero ante la luz, la oscuridad no tiene lugar. Sí, Gloria. No, esta es una metáfora. Se me viene a la mente cuando estás en una habitación oscura y ves una pequeña luz, la vista se va acostumbrando y ves cada vez mejor. Yo creo que la palabra nos va penetrando de esa manera, ¿no? Así, sutilmente, que vamos entrando, por eso es una idea muy personal, como que vamos entrando en la presencia de Dios así,
amorosamente, ¿no? De esa manera. Es una luz en nuestra vida, sin ninguna duda, ¿no? También pienso que cuando, en este ejemplo que vos dabas, cuando hay una luz, generalmente se va a buscar el lugar a donde esté esa luz. Ir acomodándonos para que ilumine, ¿no? Tal cual. Y eso hacemos con las personas a veces. Tal cual. Los errores de los herejes se debían a su ignorancia sobre la revelación de Dios. Jamás hubieran pretendido tener un conocimiento privado, gnosis, o esotérico, oculto, si su concepción de Dios hubiera sido la de aquel que es luz, la perfecta luz. ¿Se acuerdan cuál era la principal contra que tenía Juan? Era el gnosticismo. ¿Y se acuerdan alguna de esas características del gnosticismo? Que era un fantasma y que llegaban a Dios, ¿quiénes? Algunos que tenían una revelación especial y eran ellos los que podían llegar y no los demás, ¿no es cierto? Entonces acá él está diciendo que no es un conocimiento privado, no es algo oculto a todos, no es solo para algunos, sino que es una luz que nos ilumina a todos, una luz perfecta. Aquí Juan utiliza la expresión por la negativa para enfatizar aún más la perfecta brillantez de la luz que es Dios. Porque dice ninguna tiniebla en él, o sea, él es luz y ninguna tiniebla en él. Claro. Una de las cosas para reflexionar en relación a estas herejías, aún en el tiempo moderno, esto de los Illuminati, ¿no? Todo esto esotérico, que son estas ramas que vienen desde el gnosticismo antiguo, de lo que sea, o nuevas doctrinas humanistas, siempre está relacionado a esto, ¿no? De una iluminación especial, un conocimiento especial, pero siempre son caminos que el enemigo pone para que las personas no vayan a buscar la luz verdadera. Se pierdan. Entonces lo crean como si fuera la gran revelación, la gran iluminación y en realidad está desviando del verdadero camino que es llegar al Dios de luz. Así es, fíjense, ¿no? Como Illuminati, piensen en esto que estamos diciendo, que Él es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Y cuánta tiniebla hay detrás de las otras, digamos, lucecitas que el mundo quiere ofrecer? Una de las estrategias del enemigo, justamente, es creer que la revelación de Dios es para unos pocos. Es hacer creer que la revelación de Dios es para unos pocos. Y esto es terrible porque esto pasa en la iglesia de Jesucristo de hoy en día. En muchas iglesias de Jesucristo de hoy en día pasa esto. Lo harán consciente o inconscientemente, pero la revelación es para unos pocos. Y vos que estás ahí, parece que el Señor no te pudiera hablar de la misma manera. ¿Sabés cuando veas algo así en la iglesia de Jesucristo? Salí corriendo. Salí corriendo. No es de Dios. No es de Dios. Sí, Lucas. Veo que hacemos el enfoque en cuanto a la iglesia. Estamos bien contenidos acá. La verdad que yo estoy acá porque me siento así, ¿no? Uno conoce a conoce por dónde va la cosa, y eso es difícil. Pero pensaba recién, yo tengo un auto viejo, entonces estaba probando el aceite, ¿viste? Estoy a cambiarlo. La lucecita es así. Entonces, ahora, lo que hace el mundo, y digo, ¿cuántos son de acá? ¿Cuántos somos? O kirchneristas, o macristas, o nos encanta la guita, o nos preocupa la guita. Esa es la lucecita, esa es la cinta encima de la luz, que el mundo sutilmente pone. Es verdad. No sé, me parece los que cristianos muchas veces se enganchan en esas cosas. porque lo vemos aquí no en la iglesia. deberían engancharse. Sí, totalmente.
el que tenemos, no sé, Dios lo usa, habla, trae palabras frescas, nuevas, está todo bien. Pero cuando llegamos el lunes, ¿viste? La luz hace así y el enemigo te pega la cintita y no la ves. Y estás con la radio, con la guita, con la billetera, con la luz que te vino 5 veces más, etc. Y dejamos de darle gloria a Dios. No para sentir culpa, uno siente la culpa, che, no estoy dando la gloria porque estoy preocupado, no, tampoco. Pero sí estar atento a que Él está en ese cuartito, en medio de esa oscuridad, como si ella con esa luz rojita. Y cuando nos agarramos de ahí, sorprende con su ayuda, con su Tal amor, cual, con su abrazo. tal cual. Me hiciste acordar, mirá. Tuve un auto en el cual gastaba más plata de aceite que de nafta. Ustedes fíjense, en serio les digo, gastaba más plata poniéndole aceite que de nafta para poder moverme. Pero dedicarle la vida al Señor y a su tiempo te va a dar todo lo que necesites. Dedicarle la vida al Señor. Y como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y eso es constante en la vida. Porque Él es luz. Él es nuestra luz. Constantemente. Por eso dice, cuanto más tu carácter se va a parecer a Cristo, cuanto más estés involucrado con Él. ¿No? Seguimos. Dice el simbolismo de la luz en las Escrituras. Los conceptos de la luz y las tinieblas son usados en las Escrituras metafóricamente en varios sentidos. Intelectualmente, la luz es la verdad y las tinieblas pertenecen al lenguaje de la ignorancia. Ejemplo, la revelación de Dios por medio de la ley y los profetas se describe como la luz. Ahí tienen escrito mal un pasaje, ahí es el Salmo 119:5, porque si no decía Salmo 11:91, creo. Fíjense. Claro, es 119, Salmo 119:105, que entre paréntesis lo podemos leer si es que no lo saben de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino. Entonces, la luz es un símbolo de conocimiento, de la revelación de Dios. Ahora, moralmente, también la luz es pureza y las tinieblas el mal. Es en este segundo uso, la luz significa la justicia. ¿Por qué dice que la luz es pureza? ¿Se puede contaminar la luz? La luz no se contamina. No se contamina. Podemos verla de distintos colores de acuerdo a lo que le ponemos delante, pero la luz es incontaminable. No se puede contaminar. Entonces también es pureza. Y las tinieblas el mal. En este segundo uso, la luz significa justicia. ¿Quién tiene Isaías 5:20? Dice, en la enseñanza ética de Pablo se encuentra varias veces esta metáfora. ¿Alguien tiene ahí Isaías 5:20? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Che, ¿tiene que ver algo con este tiempo de hoy? Un poquito. ¿Tiene algo que ver? Yo creo que todo. Qué importante, ¿no? Esto. Que el apóstol, 2000 años atrás, nos está advirtiendo de cosas que hoy también. ¿No? Constantemente a nuestro alrededor vamos a encontrar quien dice a lo bueno malo y a lo malo bueno.
Y así es la tendencia de la sociedad hoy en día. Por eso digo que va a llegar algún momento donde esto lo vamos a tener que tirar. Lo vamos a tener que revolear en algún pozo ciego y vamos a tener que vivir conforme a como Dios manda, ¿no? Porque la sociedad está cambiando los paradigmas y está diciendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y en eso nos quiere engañar a nosotros. Este doble simbolismo de la luz y las tinieblas se encuentran en el Evangelio de Juan, particularmente en 4 pasajes. Y acá, vamos. Juan, ¿quién tiene? Juan, ¿quién busca? Juan 1, 4, 5 y 9. ¿Quién busca? Valeria. Juan 8, 12, ¿quién lo busca? Graciela. Juan 12, 35, 36 y 46. ¿Quién lo busca? Juan 12. Allí, Claudia. Y Juan 3, 19 al 21. ¿Quién busca? Nora. Muy bien. Juan 4, 5 y 9. ¿Qué dice? Juan 1, 4, 5. Juan 1, 4, 5 y 9. 4, 5 y 9. Sí. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Qué bien. Juan 8, 12, ¿qué dice? El 9, dale, léelo. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Qué bárbaro. Alumbra a todo hombre. Dice Juan 8, 12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Luz que lleva a la vida en el Señor Jesús. Juan 12, 35, 36. Aún un poco está la luz entre nosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no nos sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seas hijos de luz. El 46, ¿qué dice? El 46 es: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy bien, acá nos dice, en estos pasajes el énfasis es la luz como la revelación de la verdad. Y Juan 3, 19 al 21, ¿qué dice, Nora? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, las relaciones entre la luz y la pureza y las tinieblas y el mal. Acá Juan también en su evangelio enfatiza esto, esta diferencia entre la luz y las tinieblas y en dónde nosotros tenemos que estar, ¿no? En este último pasaje se muestra que tanto la verdad como la luz tienen un contenido moral. Sí, porque dice amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, o sea, está determinando una categoría moral. Tal cual, tal cual. Tienen un contenido moral. Los hombres no solo han de conocer la verdad, sino hacerla. Así que no solo ven la luz, sino que andan en ella. ¿Amén? ¿Se va entendiendo todo? Sí. Si no entienden, ustedes me avisan. Dicen 3 afirmaciones de los herejes. Yo no hubiera querido mostrarles, yo había hecho el resumen, la semana que viene voy a ver cómo lo traigo, ¿no? Pero si ustedes se hacen, leen en el apunte y si hacen un resumen de los títulos, se van a dar cuenta que hace 3 afirmaciones de los herejes. Primero,
dice que la negación del pecado rompe nuestra relación con Dios, y ahí se ve la afirmación en el verso 6, la afirmación falsa de los herejes, y en el verso 7, la refutación de ese error de los herejes. Y eso es lo que vamos... Ya está el televisor, creo que lo tienen que poner. Posiblemente tengamos ya un televisor. Ah, qué bueno. Sí, para desde la compu pasar la información. Claro, porque si tenemos el televisor, y si no, nos vamos a arreglar de alguna otra manera, yo les comparto lo que tengo en la computadora, y la verdad que me encantaría, porque ustedes ven en sí lo que es lo mismo que lo que tienen ahí, pero por ahí yo tengo algún agregado que me gustaría darles, mostrarles, y es otra forma, ¿no? Entonces sería bueno. Muy bien, acá, las tres afirmaciones de los herejes van del 1.6 al 2.2, ¿no? Dice, esperen que quiero buscar 1 Juan otra vez, acá. Dice, a partir del verso 6 hasta el 2.2, el apóstol expone y refuta tres afirmaciones de los falsos maestros. Algunos comentaristas piensan que Juan está aludiendo a ciertas máximas de los herejes. Cada una de ellas las introduce con la expresión si decimos. Era lo que veíamos antes. El método de Juan es presentar la falsa enseñanza y luego presentarla como error engañoso, y finalmente termina siendo una afirmación positiva, salvo en el verso 10. Fíjense en el verso 6 y el verso 7, vamos a leerlo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, la afirmación positiva, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La expresión si decimos no significa que Juan comparta esos errores. Usa el primer pronombre personal porque está estableciendo principios generales que son aplicables a todos por igual. Los tres errores conciernen al pecado, su consecuencia en nuestra relación con Dios, su origen en nuestra naturaleza y en nuestra mala conducta. Juan escribe contra los que no han aprendido la indisoluble relación entre la religión y la ética, así como contra los que quieren una fácil relación con Dios. Juan enfrenta el hecho y el problema del pecado antes de mostrar la solución. El cristianismo es la única religión que da énfasis a que Dios es luz primero. Insiste en que se le tome en serio al pecado y luego da la solución a través de Jesucristo. La manera de tener comunión con Dios, que es luz, no es negar el hecho o el efecto del pecado, no es tapar la luz del aceite. Vuelve a hablar de lo mismo, ¿no? Vuelve a repetir esto de confesar nuestros pecados. Claro, sino confesarlos y apropiarnos de los medios de gracia que Dios proveyó para nuestro perdón. O sea, reconocer el pecado no es tapar la luz del aceite, como decía recién Lucas. No es barrer y poner la tierra abajo de la alfombra. Es realmente hacer una limpieza, es reconocer cuando pecamos, ¿no? Reconocer y confesar. Dice el punto A, la negación del pecado rompe nuestra relación con Dios. La afirmación falsa es, tenemos comunión con Dios aunque andamos en tinieblas. Vivimos habitualmente. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta es la afirmación falsa. Podemos tener comunión con Dios, pero podemos hacer lo que querramos. Ahora se vive así hoy en día. Hay quienes viven de esta manera.
la gran mayoría de la gente. A veces da pena que también los cristianos viven así, ¿no? Pero lo bueno es que acá Juan nos dice, ¿no? Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Algunos de los gnósticos, los antinomianos en este caso, consideraban que el espíritu del hombre era inviolable. Por lo tanto, no podía ser contaminado por los actos del cuerpo. Otros enseñaban que las personas que habían llegado a ser espirituales estaban más allá de cualquier contaminación. Por lo tanto, la comunión con Dios, que es espiritual, era independiente de la moral. O sea, mi comunión con Dios es bárbara, puedo hacer lo que quiero, total no me contamino, no me contamino. Y esto, ¿saben qué? Esto duró durante, y debe durar hoy todavía, pero durante el tiempo de las primeras iglesias católicas y todo eso, esto era moneda corriente. Nosotros llegamos, nuestro espíritu es inviolable. Por lo tanto, en la carne hago lo que quiero. La religión sin moral es una ilusión. Todavía hoy se encuentra gente, todavía lo encontró, menos mal, vamos todavía. La religión moral es una ilusión. Todavía hoy se encuentra gente que piensa que se puede tener una comunión mística con Dios sin necesidad de aludir primero a la cruz de Cristo y después de llevar una vida santa. El pecado siempre es una barrera a la comunión con Dios. Y ahí tenemos algunos textos. Los que piensan así mienten deliberadamente y no practican la verdad. Vamos a leer uno de los textos. Me gusta leer los textos que están. Salmo 5:4 dice: porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Solamente por leer uno, ¿no es cierto?, de los textos. La refutación del error. Juan afirma una verdad. Nos ha mostrado las consecuencias de andar en tinieblas y ahora describe las consecuencias de andar en luz. Toda interpretación de esta frase debe hacerla a partir del significado simbólico de la luz y de acuerdo con la frase como Él está en luz. El verso 7 dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Nosotros debemos andar en la luz de su santa revelación y en su presencia. Andar en la luz describe a la persona sin engaño ni dobleces, a la que no tiene nada que ocultar, ni intenta ocultar algo. Del andar en luz surgen dos resultados. Tenemos comunión unos con otros. La comunión entre el creyente está basada en la comunión con Dios. Por lo tanto, el andar en luz nos permite tener comunión entre los creyentes. Y el segundo punto, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta purificación por la sangre de Jesús no es el efecto de la primera apropiación por la cual el pecador es justificado y reconciliado con Dios. Se trata de personas que andan en luz y están en comunión con Dios. Juan muestra la potente y perpetua eficacia del sacrificio de la cruz para conservar esa comunión. Por eso emplea el verbo en presente: nos limpia y nos purifica, indicando la acción permanente del sacrificio de Cristo. Es decir,
que tanto el verso 7 como el 9, las palabras limpieza o purificación, significan santificación. Esto es, nos limpia o constantemente nos está limpiando. Constantemente. Él nos está limpiando, Él nos está purificando. Es una acción continua de Dios en nosotros. Por supuesto que Él necesita lo que dice el verso 9. Si confesamos, necesitamos tener esa comunión y ese tiempo de confesión constante para que Dios nos limpie. Amén. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias porque nos hablas al corazón. Siempre nos enseñás. Siempre, Señor. Sos nuestra luz, sos nuestra verdad. Y esta luz y esta verdad, Señor, queremos llevarlas constantemente en nosotros para transmitirla a otros. Señor, sabemos que los demás te ven a vos en nosotros y queremos ser esa luz que refleja tu persona constantemente. Señor, que no haya nada en nosotros que apague tu luz, que la cubra. Es imposible apagar tu luz. Que no haya nada que trate de cubrir la luz tuya iluminando en nosotros. Que nuestro carácter, que nuestros errores, que nuestras equivocaciones, nuestros pecados, no sean, Señor, un manto que trate de apagar o de cubrir la luz tuya que brilla en nosotros, sino que tu luz brille profundamente, grandemente, como un faro que ilumina a todo el que nos rodea, en todo lugar. Y danos siempre, Señor, de tu autoridad, de tu voz, de tu poder, para actuar y para llevar salvación, verdad y luz a todo el que nos rodea. Te lo rogamos, Señor, ahora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, que el Señor los bendiga. Hermosa clase.